señal de reverencia para presentarle a nuestro Dios esta jornada que va a arrancar hoy y que se va a extender durante 6 lecciones. Amén. Padre maravilloso, te damos gracias infinitas por tu amor, por tu grandeza, por tu misericordia. Nos presentamos, Señor, delante de tu altar, delante de ti, Señor, anhelando conocer y saber más. Entendemos, Padre, que hay una batalla, una guerra que está teniendo lugar. Y es por esa sensación, Señor, por esa percepción, por esa interpretación que nos acercamos a ti deseando las herramientas, las armas de la batalla que nos son necesarias para encontrar, Señor, el camino, para encontrar la senda, para encontrar, Señor, el propósito y el diseño que tú tienes para nuestra vida. En el nombre del Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Qué le parece si usted me ayuda con un fuerte aplauso ahí donde usted se encuentra, celebrando el inicio de este curso, que como usted ya sabe es Batalla Contracultural? Muy bien. Y bueno, para arrancar con un tema tan importante, tan profundo, tan complejo, yo hoy les traigo un tema que he denominado desintoxicación cultural. Vamos a ir mucho a la palabra, así que les recomiendo que tome nota. Le voy a pedir también a quienes me quieran ayudar con la lectura de los versículos bíblicos que puedan levantar su mano de forma virtual, por favor, y cuando yo les dé la palabra, pues tener la disposición de encender su micrófono. Así que todos los que me quieran ayudar, levanten su manito de forma virtual, así yo los voy a ver aquí primeros en la pantalla y de esa manera yo podré escoger a quién le voy dando la opción de leer la escritura. Así que bueno, le voy a pedir a la hermana Ana María Mosquera si puede ir buscando Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, y a la hermana Sandra Joana Díaz, si por favor nos ayuda con Génesis 12, 1 al 3. ¿Ok? Y luego a la hermana Eli González, si me puede ayudar buscando Juan 15, 19. Ahí lo pueden ir buscando. Ok, partamos de una premisa que creo que es importante introducirla antes de ir a la palabra, y es el hecho de que toda persona, independientemente de su nivel de conversión o cuánto tiempo tiene de haber conocido al Señor, tiene sobre su vida una influencia cultural. La influencia cultural está compuesta por diferentes elementos, entre los cuales podríamos mencionar, por ejemplo, el país donde se nace, la región específicamente donde esa persona vive, el lenguaje, el idioma donde ahí se habla, el estatus socioeconómico, el nivel educativo también influencia la cultura de una persona, la composición familiar. Hay muchos elementos que van a afectar, que van a incidir sobre cada persona, independientemente, como repito, de su nivel de conversión. Y digo nivel porque yo sé que no hay niveles, pero tal vez su madurez en Cristo, pongámoslo de esa manera. Ante esa premisa, yo creo que todo creyente, todo intercesor debería estar despierto, debería estar consciente de ello. ¿Por qué? Porque a la hora de que nosotros vamos a esa batalla, cuando nosotros vamos a esa guerra, de alguna manera tenemos que entender que el primer enemigo está dentro. Y no me refiero que está dentro de la iglesia solamente. No me refiero que está solamente dentro de nuestra casa solamente. Está dentro de nosotros mismos. Nosotros podemos llegar a ser el principal enemigo contra el cual tengamos que luchar en estos términos. Porque nuestra cultura, la forma en la que fuimos criados, la forma en la que nuestros padres nos enseñaron desde niños, los traumas, las experiencias buenas o malas económicamente, buenas o malas a nivel educativo, buenas o malas con la fe, de cualquier tipo que se haya tenido, van a terminar siendo un gran cóctel, siendo una gran sumatoria de variables que van a acercarnos o alejarnos del propósito de Dios. Es muy común que en nuestro contexto latinoamericano, aunque sé que pueden haber personas de Europa aquí, pero nuestro contexto latinoamericano es muy dado, es propicio al sincretismo cultural. El sincretismo en esencia es un concepto que me dice o me habla acerca de la mezcla, de la mixtura de elementos, en este caso espirituales,
religiosos, no necesariamente espirituales, sino como tradiciones, ritos, ceremonias, pero que a eso también se le suman variables culturales, paganizadas. Nuestro continente está muy dado a ese sincretismo y por lo tanto nosotros hoy, como intercesores, como creyentes, debemos ser conscientes de estar despiertos a esa realidad. Y empezar, por lo tanto, y creo que esto es lo que primero va a motivar esta enseñanza, es que podamos nosotros ir en persecución de cuáles son esos elementos culturales que a nosotros nos están afectando, ya sea como creyentes en general o como intercesores. Y que mañana, por supuesto, van a afectar o van a incidir sobre aquellas cosas por las cuales nosotros oramos, ya sean gobiernos, sean naciones, sean ámbitos educativos, ámbitos de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al despertar sobre esta conciencia, usted va a tener dos alternativas. Y yo quiero anticiparme de primera entrada sobre estas variables porque no quisiera que mi mensaje sea confundido con un mensaje legalista. Cuando nosotros hablamos de cultura, inevitablemente va a venir a nuestra boca la palabra mundo. Y cuando hablamos del mundo, inmediatamente el creyente entra en modo guerra. Indistintamente del nivel de conversión que usted tenga, de cuántos años de experiencia usted tenga, usted sabe que el mundo no es el lugar al que usted pertenece. Ya vamos a ir a ver algunos de esos versos, pero al entrar en ese modo guerra, podemos también caer en el error de empezar a perseguir fantasmas en donde quiera que nos imaginemos. Vamos a buscar fantasmas en la historia, vamos a buscar fantasmas en la política, vamos a buscar fantasmas en el arte, vamos a buscar fantasmas en las comunicaciones y podríamos llegar a entrar en una especie, yo digo, de trance, donde prácticamente todo lo que nos rodea está mal desarrollado, está mal hecho, tiene una raíz equivocada y posiblemente, no lo vamos a negar, sea así. Pero, ¿qué consigo yo o qué obtengo yo con esta posición o con esta actitud? Ya vamos a ir a esas cosas. Pero no quisiera, como repito, que mi mensaje, que lo que voy a enseñarles, se convierta en una radicalización legalista, de ver todo a tu alrededor cosas negativas, cosas malas, cosas pecaminosas, cosas que deben ser perseguidas, censuradas, criticadas, etcétera, etcétera, etcétera. Si echamos atrás en la historia, ese es un discurso, podríamos decir, un discurso teológico, que ha quedado absolutamente caducado, que ya no goza de ningún tipo de actualidad. El mensaje legalista, el cual muchos de nosotros vivimos, otros solamente escuchamos que existía, fue un mensaje que tuvo una esencia correcta, una esencia buena. El mensaje legalista tradicional, recalcitrante, era un mensaje que buscaba la santidad de los creyentes, que buscaba que el creyente viviera de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en esa persecución y en ese anhelo consiguieron muchas cosas buenas, consiguieron muchas cosas positivas y entre ellas pues una gran ola de salvación y de milagros que llegó a la América Latina de los años 70, de los años 80 y por qué no decirlo de los años tal vez anteriores, 60, 50. Sin embargo, en la medida que ese mensaje fue careciendo de actualidad, fue careciendo de algún tipo de, ¿cómo llamarlo? La palabra sería como novelidad. Es lo que viene a mi mente. O sea, dejó de ser algo nuevo. Empezó el predicador, empezó el evangelista, empezó el pastor a buscar recovecos, a buscar versículos de todo tipo para empezar a criticarle a la gente todo. La forma de vestir, la forma de peinarse, la forma de cómo se podía divertir, cómo no se podía divertir. Y ahí empezamos a encontrar en las iglesias prácticamente un lenguaje, una forma de ser absolutamente ajena a la realidad o las condiciones de la nación donde se vive, donde las personas fueron quedando atrapadas como en una especie de isla, donde ya no hay forma de comunicarse con el mundo exterior porque no se habla la misma lengua, no se vive ni siquiera de manera similar y estas personas a veces abierta y claramente rechazan a quien no viva
y que no experimente la fe como ellos. Posteriormente pasamos a otro mensaje, es un mensaje más nuevo y que sigue siendo peligroso. Pasamos del mensaje de que todo es del diablo y pasamos a empezar a decir que el diablo está en todas partes. Es una pequeña sutileza, pero es casi una diferencia abismal. Pasamos de ver todo como una manifestación del diablo a empezar a ver a Satanás en absolutamente todo. En las empresas, en lo que comemos, en los logotipos de las camisetas, en las marcas, en los lenguajes políticos, en todo, absolutamente en todo. Y es ahí donde yo tampoco quisiera caer de darle demasiado poder o darle demasiado mérito a Satanás. En esencia, Satanás, el infierno, las tinieblas, son perdedores. Son una estructura, por supuesto, demoníaca, infernal, que ha tenido un aparente éxito, pero cuyo éxito es absolutamente temporal y condicional a que el pueblo de Dios, a que la iglesia de Cristo tome su lugar, a que el creyente asuma los beneficios de la salvación y los mensajes de la Escritura. Entonces, empezar a ver al diablo en todas partes podría empezar a crear una sensación de que el mundo me necesita a mí para liberarlo, para restaurarlo, para sanarlo, porque sin mí no lo van a hacer solos. Sin mí no lo va a lograr la iglesia, sin mí no lo va a poder hacer. Y empezamos entonces a caer en otra especie de legalismo muy semejante. Y ahora, por lo tanto, queda la gran duda. Bueno, ¿qué es lo que usted nos va a querer dejar? ¿Qué es lo que usted va a querer perseguir durante el tiempo que va a compartir con nosotros? Yo quiero empezar a manejar un nuevo concepto, un nuevo término que al menos yo no lo he escuchado en ninguna parte, pero me veo en la necesidad de inventarlo, si es del caso. Y es la palabra acultural. Nosotros necesitamos empezar a desarrollar la conciencia y la claridad de lo que es ser acultural. Que nuestras decisiones, las decisiones importantes, trascendentes, que afectan nuestra vida espiritual, familiar, personal, sean aculturales, sean abstraídas de la influencia cultural. Si yo voy a decidir casarme, que no sea por una presión cultural. Si voy a decidir estar soltero o soltera, que no sea por una presión cultural. Si voy a estudiar esta carrera o no la voy a estudiar, que no sea por una presión del sistema, del entorno, que no sea por la presión social. Y que esa conciencia de aculturalidad o de la necesidad de ser aculturales le permita a Dios tomar las riendas de nuestra vida. Le permita al Espíritu Santo intervenir en nuestro presente para guiarnos hacia el lugar al cual Él nos quiere llevar. Y esto es sumamente importante. Y se los digo porque en el caso personal, yo estoy ya casado hace 10 años con mi esposa, pero estamos de alguna manera desarrollando una nueva familia. Nuestro hijo mayor tiene escasos 5 años, el que sigue acaba de cumplir 4, la tercera niña tiene 1 año y medio, va para 2, y la bebé recién nacida de unos meses. Y nosotros estamos desarrollando una cultura de familia que no existe, porque obviamente nuestros hijos están muy pequeños. Entonces, hoy, a la hora, por ejemplo, de criar hijos o nietos, en el caso de los que tengan nietos, nosotros tenemos que entrar a esa batalla, tenemos que entrar a ese escenario sin la presión de una cultura que nos diga que tienen que hacerse las cosas de cierta manera. Algunos dirían, bueno, usted me está hablando del pragmatismo. Sí, pero no estoy hablando de pragmatismo, estoy hablando de cosas a nivel espiritual. Y prácticamente empezar un proceso que quizás sea eterno, no lo sé cuánto le va a durar a usted, o sea, eterno me refiero mientras que usted esté aquí en la tierra, un proceso donde usted lo empiece a cuestionar absolutamente todo. Y si en ese cuestionamiento usted encuentra el testimonio del Espíritu, usted encuentra una sana conciencia en usted para hacer cosas y dejar de hacer otras, proceda de la manera que Dios le vaya guiando y que Dios le vaya mostrando. Desde luego, no nos vamos a salir de los parámetros establecidos por la palabra.
que son nuestros límites, son nuestros marcos. Pero a ver, voy a poner un ejemplo que tal vez a algunos de ustedes les logre transmitir la idea correcta o la mejor idea de lo que quiero dejarles. Les acabo de contar que nosotros estamos conformando una familia, que nuestros hijos están pequeños, hay una cultura familiar que están dando. Bueno, y nosotros, dentro de las cosas que hemos empezado a pensar con mi esposa, es la posibilidad de que nuestros hijos no estudien en el sistema educativo convencional. Ya usted inmediatamente se va a empezar a preguntar, bueno, ¿de qué me está hablando? Le estoy hablando de que lo que está sucediendo en nuestro sistema educativo a nivel general en América Latina, básicamente se ha convertido en un sistema de corrupción de menores. No hay forma de decirlo de otra manera. La ideología de género, el acceso a las drogas, el contacto aún con otras culturas familiares en un entorno educativo son inevitables. Y por supuesto, ahí también van a venir costumbres que no son deseadas. Acceso a pornografía, acceso a brujería, acceso a todo tipo de cosas. Entonces, nosotros como padres hemos empezado a plantearnos, bueno, ¿cuál es la necesidad de que nuestros hijos vayan y estudien en una escuela, en un jardín de niños, en un colegio convencional, donde yo y mi esposa estudiamos? Donde posiblemente la mayoría de los que están aquí aprendieron a leer y aprendieron a escribir. Donde posiblemente usted, cuando fue enviado a estudiar, su papá le dijo, su mamá le dijo, usted a su profesor le hace caso en todo lo que él le diga. Pero hoy, por ejemplo, ya un padre no le puede decir eso a un hijo, porque los profesores son los principales encargados de corromper a los muchachos con toda esta influencia que está viniendo. Entonces, todas estas cosas nos hacen cuestionarnos qué sentido tiene que nuestros hijos estén estudiando en un sistema como el que estoy hablando. Y son preguntas que cada vez son hechas por más y más y más gente, por cada vez más y más padres, principalmente padres cristianos, que ven en los sistemas educativos una influencia totalmente negativa, totalmente equivocada. Entonces, bueno, surge la alternativa, que no es dejar a los niños sin acceso a educación, por supuesto, pero es plantearse, bueno, ¿qué alternativas tenemos? Si cuando yo digo, ¿qué alternativas tengo? La palabra no me niega esta opción, si la palabra no me cuestiona, si la palabra no me pone un límite, si la palabra no me dice esto no lo hagas, yo tengo la posibilidad, como repito, de tomar una decisión acultural. O sea, una decisión que no esté afectada porque como todos lo hacen, porque como todos lo hicimos igual, porque como estamos acostumbrados a hacerlo de esta manera, lo vamos a volver a repetir. Usted sabe que en toda familia hay una famosa receta de cómo se hace una comida, de cómo se hacen los frijoles, de cómo se hace el arroz con pollo, de cómo se hacen los tacos, de cómo se hace la sopa de mondongo, de cómo se hacen las empanadas. Siempre en toda familia hay una receta familiar. Bueno, ¿por qué se repite todo el tiempo la misma receta? Bueno, porque es una tradición, es una costumbre y pues en eso no hay nada malo. Pero hoy nosotros como creyentes tenemos que empezar a cuestionarnos absolutamente todo desde una perspectiva acultural. Por lo tanto, si yo voy a la palabra y la palabra no me obliga a que yo eduque a mis hijos de cierta manera, a que yo los tenga que formar de cierta forma, pues entonces yo como padre tengo la oportunidad de tomar una decisión acultural. ¿Cuánto me están siguiendo? No se puede perder en esta parte porque es vital que usted quede enganchado con el mensaje a partir de acá. Entonces, las alternativas, ¿cuáles son? Por ejemplo, hoy se está hablando de lo que se conoce como homeschooling o educación en casa y cada vez es más popular. Cada vez más padres están tomando estas decisiones por temas económicos en algunos casos, otros por lo que les estoy hablando, que no es menor. Hay otros padres que están teniendo hijos que son víctimas de bullying. No sé si ustedes han visto los videos que hoy circulan en internet del nivel de violencia al cual son expuestos los muchachos en los centros educativos por muchachos, o no sé si decirle muchachos, pero malandros, ¿verdad? Algunas veces que son mayores que ellos o que por alguna condición de discapacidad se aprovechan de eso, en fin. Creo que no es mi punto enfocarme demasiado en esto. Lo que quiero llevarle es que ese cuestionamiento, ese planteamiento nos ha llevado a decir, ok, nos sentimos bien, nos sentimos tranquilos. Si mañana nosotros tuviéramos que tomar esa decisión, pues posiblemente lo haríamos. ¿Qué no nos ha llevado a tomarla hoy? Bueno, que por ejemplo, políticamente en nuestro país no hay una presión
de introducir estas ideas en el país. Pero si mañana llega un gobierno que sí quiera traer esta agenda y obligar que los niños la lleven y enseñarle a todo varón que puede ser mujer y a toda niñita que puede ser varón, como está pasando en Estados Unidos, como está pasando en muchos de nuestros países, aún por ejemplo en California, los niños ya no tienen que enterar a los padres de su deseo de cambiar de sexo. Y los profesores junto con profesionales de la salud pueden decidir que el niño empiece a tomar bloqueadores hormonales. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Si este tipo de regulaciones, de legislación llegara a mi país, yo posiblemente le diría a mi esposa, no vamos a tolerar esto, no vamos a convivir con esto, a los niños hay que retirarlos del sistema educativo y por lo tanto nosotros vamos a educarlos en casa. Entonces, es una decisión que posiblemente va a ser controversial, habrá gente que diga no es una buena idea, van a decir la socialización, van a hacer un montón de cuestionamientos y preguntas que son basados en la cultura. Y es ahí donde yo como creyente tengo que tomar una decisión acultural. Y quiero que lo anote ahí, si por favor pueden escribirlo conmigo, aculturalidad, o sea, mantenerme ajeno o abstraído de aquello que es influenciado por un sistema cultural. Y creo que con este ejemplo estoy explicando bien cuál es la idea principal al cual yo les quiero llevar con este mensaje. Así que ahora sí, vamos a ir dosificando poco a poco la palabra para que ustedes vean cuál es la gran necesidad de que nuestras decisiones no estén envueltas en estos componentes culturales. Le voy a pedir por favor, hermana Ana María Mosquera, si es tan amable, y enciende su micrófono y por favor nos ayuda con el primer versículo que nos va a introducir ya propiamente a la desintoxicación cultural. Te escuchamos. Bendiciones, profeta Pablo. Así dice su palabra en 1 Juan capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Vayamos al 16 también, porfa. Ok. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Perfecto. Creo que aquí nos introduce poco a poco con la idea de lo que vamos a llamar el mundo. ¿Ya? El mundo es todo. El mundo prácticamente es todo lo que nos rodea excepto nosotros mismos. Entonces, claramente hay un mensaje, y bíblicamente ustedes se van a dar cuenta aún en esta clase, hay un mensaje antimundo. No es un mensaje de amistad, ni de alianza, ni de amor, ni de cariño por el mundo. Entonces, nosotros tenemos que partir de la idea de que bíblicamente Dios nos va a llevar de manera recurrente y constante a aborrecer el mundo, a desechar el mundo, pero no para que prevalezca esa aculturalidad de la que yo hablo, sino para que prevalezca la conciencia de Dios en nosotros. No es que Dios desecha el mundo para crear un vacío en nosotros. Voy a poner un ejemplo de lo que ocurre mucho con los evangélicos hoy en día. Si ustedes se han fijado, hay un patrón de conducta en el evangélico y es que el evangélico no tiene o más bien persigue todo tipo de tradición, todo tipo de práctica ceremonial. Nosotros casi que nos hemos abstraído al mínimo de las ceremonias que una religión podría tener. Escasamente practicamos la Santa Cena, escasamente el bautismo en aguas, y cuando digo escasamente porque hay gente que no practica ambas, aunque la gran mayoría sí. Y tal vez otra tradición que se me viene a la mente podría sumarse la práctica del lavamiento de pies. Y sumémosle ahí, bajo la duda, de los que lo creen y los que lo practican, del diezmo, por ejemplo, y la ofrenda. Son prácticas, ceremonias, ritos que podríamos decir que el evangélico sostiene. Si yo me voy a la vida católica, habrá aquí mucha gente que haya salido de ese mundo, saben que prácticamente toda la vida católica está llena de ritos y ceremonias. Básicamente son herencias culturales. Aún dentro de la practicancia de la fe católica, que yo no soy experto, nunca fui católico, pero dentro de la practicancia del catolicismo se le enseña a las personas que una parte neurálgica de su fe está basada en la tradición, que no tiene que ver con un apoyo bíblico. Entonces, de alguna manera el evangélico ha venido a odiar todo eso, que referencie a una tradición o a una ceremonia o a un rito, como repito. Pero el problema de eso es que nos hemos quedado sin nada.
El evangélico no ha sabido llenar esos vacíos con una cultura que provenga de Dios, con una cultura que sea del Espíritu, con una cultura que sea divina. Les voy a poner otro ejemplo práctico y posiblemente para explicar este tema me la voy a pasar en esto y espero que sea más ameno, más agradable el mensaje por esa causa. Acabamos de vivir un momento muy dramático. El tema de la pandemia es algo que ya a muchos se nos olvidó, pero fue muy violento lo que pasamos. Histórico. Nunca antes en el mundo, en la historia de la humanidad, de manera simultánea, todo el planeta había entrado en el mismo proceso. En este caso llamado cuarentena, que ya todos sabemos lo que significó. En lo personal, yo viví algo muy duro, diría yo, hasta traumático, por lo que significó que de un momento al otro, mi país, y sé que posiblemente el suyo, decide cerrar las fronteras, nadie podía entrar, nadie podía salir, cuarentena obligatoria. En el caso personal, yo tenía en ese momento 2 niños pequeños, mi esposa estaba en ese momento trabajando en casa para la crianza de los niños, y lo que quiero decir, esto lo he repetido varias veces, yo era el único sostén financiero de la familia y ya dedicado desde hace varios años a servir a Dios de manera tiempo completo. Agrego también que yo no soy pastor de una iglesia, por lo tanto a mí no me respalda ni los diezmos regulares de una congregación ni cosa parecida. Entonces, cuando viene la pandemia y yo tengo fechado el 15 de marzo del 2020, lo tengo en mi calendario y en mi memoria, posiblemente grabado, no sé si con sangre porque no aplica, pero sí grabado con fuego. Porque esa fue la fecha donde toda mi vida fue dada vuelta de cabeza. No tenía para darle de comer a mis hijos, aunque obviamente teníamos ahorros y recursos, pero la situación fue tan dramática que yo no tenía una respuesta ni para mi esposa ni para mis hijos. No sabíamos cuánto iba a durar, o sea, fue una situación muy angustiante. No tengo que recordarle lo que se sintió. Pero cuando ya fue pasando el tiempo, cuando fueron pasando los meses y podríamos decir los años, porque prácticamente completamos 2 años y medio, casi 3 años en pandemia, yo vuelvo a mi mirada atrás y yo veo la fidelidad de Dios. Yo veo que Dios guardó mi casa, que Dios me alimentó, que Dios me sacó del desierto. Yo siento que literalmente Dios hizo memoria de todas mis oraciones, de todas mis ofrendas, de todo lo que yo había hecho previo cuando llegó la pandemia. Y hoy yo le puedo testificar de que yo nunca he tenido una temporada de tantos milagros y de tantas cosas maravillosas como lo fue la pandemia. Habrá gente aquí que diga, no, la pandemia para mí fue un desastre. Para mí no lo fue. Entonces, cuando va pasando un año de que se dio la pandemia, yo decido con mi familia crear una celebración que todos los años la he repetido. El 15 de marzo, de aquí hasta que me muera, le voy a enseñar a mis hijos a celebrar esa fecha. Porque esa fue la fecha en la que sucedió lo contrario a lo que el diablo había planeado para mi vida. Y entonces me inventé una fiesta, literalmente me inventé una fiesta. Invito a mi familia a comer y en aquel momento, imagínense, un año después de la pandemia, todavía estábamos en plena cuarentena, en plena persecución de las fiestas clandestinas y todo ese rollo. Invito a toda mi familia a comer, yo pago la comida, no teniendo un trabajo fijo, me gasto un buen dinero en invitarles a comer y yo me invento que a todos los niños pequeños yo les regalo estos pajaritos que cuando sopla el viento dan vueltas. Me imagino que ustedes los han visto. A veces los utilizan en algunas granjas, les ponen como un gallo en el techo para ver por dónde está soplando el viento. Bueno, entonces yo les regalo a ellos, ¿verdad? Estos pajaritos y les digo, vayan y siémbrenlos y pónganlos en cualquier parte del jardín donde ustedes quieran. Vayan y los ponen. Y entonces, cuando los niños van y los ponen, cuando ellos regresan, yo les explico, chicos, esto lo estamos haciendo porque cuando en el 2020 se cerraron todas las puertas, todos los accesos, Dios fue fiel y misericordioso para con esta casa. Dios se mantuvo, Dios nos sustentó, y así como a Elías en el desierto, Dios le envió cuervos para alimentarlo, así Dios también envió cuervos para alimentarnos a nosotros como familia, y por eso ustedes están llevando estos pajaritos. Entonces, a lo que quiero llevarles es que yo me inventé una costumbre, una fiesta, una tradición, póngale lo que quiera. Entonces, no hay un problema en la cultura, no hay un problema en la tradición, no hay un problema en el mensaje que pueda traer un rito, una ceremonia, hasta que aquello se vuelve más fuerte que el espíritu que lo trae. Voy a explicar eso. Dios no quiere que nosotros seamos amigos del mundo.
Dios no quiere que tengamos amistad con el mundo. Dios no quiere que hagamos alianza con el mundo. Pero definitivamente Él quiere que sí hagamos alianza, amistad, que sí estrechemos lazos con el cielo. Quiere que hablemos su lenguaje, que vivamos bajo sus códigos, que practiquemos los principios del reino, y por lo tanto esa práctica regular y frecuente va a constituir una cultura en tu casa, va a constituir una cultura en tu familia, que debes construir en tu matrimonio primero y luego con tus hijos. Si usted acostumbra a leerle a todos los días a sus hijos, todas las noches a sus hijos, ellos desarrollarán esa cultura y mañana le van a leer posiblemente a sus hijos, a tus nietos, y lo seguirán haciendo. Y posiblemente habrán otras tradiciones, como lavarse los dientes, como bañarse, que tal vez no les hagan gracia y no las repitan en su siguiente familia. Entonces, nuestro deber, como repito, es ser lo más aculturales posibles para que a la hora de transmitir una conciencia, de transmitir una cultura, de transmitir una enseñanza, nosotros no estemos haciéndolo por, repito, una tradición, por agradarle a alguien, por hacer lo que todos han hecho, sino porque el Espíritu de Dios, sino porque Dios mismo nos ha revelado, nos ha mostrado el camino. El día de mañana les voy a estar hablando acerca de Israel propiamente y cómo Israel logra, cuáles son las claves para Israel lograr subsistir ante la hondanada, ante la avalancha cultural que quiso venir sobre ellos y que todavía hoy quiere seguir viniendo sobre ellos. ¿Cuáles son los baluartes sobre los cuales ellos logran sedimentar su cultura y que a través de esos principios ellos logran preservar a una nación que no tenía tierra? Eso es una cosa fenomenal. Es una cosa que no tiene parangón en ninguna parte de la historia humana. Un país que siguió existiendo a pesar de no tener tierra. Bueno, de alguna manera nosotros también necesitamos, nos vemos obligados a entrar en esa necesidad. ¿Para qué? Para que Dios establezca en nosotros, en nuestra casa, esa verdadera cultura del reino. Y no lo que nosotros llamamos cultura de reino, sino lo que realmente Dios establece que debe ser hecho sobre nuestra casa. Vamos a leer el siguiente versículo, que creo que nos va a proyectar aún más acerca de lo que es la desintoxicación cultural, que como primer paso, que como sobre lo cual debemos iniciar, nosotros debemos ser conscientes. Hermana Sandra, por favor, enciéndame su micrófono, si es tan amable, para poder escucharla. Adelante. Génesis 12 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán bendita en ti todas las naciones de la tierra. Gracias. Bueno, este viaje que emprende Abraham es un viaje que ha durado durante muchísimos años. A través de la historia bíblica, nosotros vamos a encontrar a Dios siempre procurando que su pueblo salga de Ur de los Caldeos. Luego fue Egipto, luego fue Babilonia, luego fue Medo-Persia, luego fue Roma, y permanentemente Dios nos va a reclamar que abandonemos ese lugar que ya conocemos, que tiene nombre, que hoy ya no se llama Babilonia ni se llama Roma, pero que quizás sí tiene nombre propio, ya sea su país, su sistema religioso, el lugar de donde usted fue tomado por Dios. Ese lugar en el cual usted fue encontrado por la gracia de Dios no es el lugar donde Dios quiere que usted permanezca. Téngalo por seguro. Y yo creo que esa luz o esa claridad debe prevalecer en nosotros. ¿Cómo yo sé en dónde Dios no me quiere? Dios no te quiere donde Dios te saca. Entonces yo no puedo, y esto creo que es vital entenderlo en la necesidad de un mensaje para la iglesia, yo no puedo venderle a la gente un discurso teológico o un mensaje del púlpito donde yo haga sentir cómoda a la gente con su condición. Todo mensaje que vaya alineado a ese principio es un mensaje
herético, es un mensaje falso, es un mensaje que no proviene de la verdad de la palabra. Cuando usted escucha a un predicador que está siempre procurando que la gente se sienta bien consigo misma, es un predicador que no está dando en el blanco. Y ahora abundan esos predicadores, lo que llamaríamos un evangelio light. Hermano, pero ¿es lo mismo para usted que para mí? No, no es lo mismo. Ur de los Caldeos no es lo mismo para Pablo Chávez que para Lidia Aguilar o para Alba Villanueva. No es lo mismo para Nidia González. No es lo mismo para Gladys Brenes o para Noemi Pizarro, para Osvaldo, para Lucy. No es lo mismo para Norma Firpo. Entonces, si yo hoy quiero empezar a salir de Ur de los Caldeos, necesito ser consciente de dónde Dios me tomó. Y aborrecer esa naturaleza, aborrecer ese estado, aborrecer esa condición. ¿A qué me refiero? Aún puede tener que ver con la profesión o el oficio en el cual usted estaba metido. Puede ser que haya gente aquí que en su momento, cuando Dios lo rescata y lo encuentra, puede ser que Dios lo toma viviendo, de las apuestas, o viviendo de la venta de droga, o viviendo de la prostitución, o usted vivía tal vez de vender alcohol. Alguna vez recuerdo yo la historia de una mujer creyente. Yo fui a su casa para orar por necesidades que ella tenía, y en la conversación que tuvimos, ella me cuenta que ella pues tiene una propiedad grande, ¿verdad? Y que la propiedad está dividida. Una parte de su casa y la otra parte era como una especie de taberna. No sé si en todos sus países se dice igual, bar, discoteca, boliche, ¿ya? Pero no como muy fino, más bien casi diría yo como mala muerte. Por eso le digo taberna. Aquí en Costa Rica le tienen categorías a esos lugares. Entonces vamos a pensar una taberna. Taberna es ese tipo de lugares donde usted entra y las puertas se hacen para atrás y para adelante. No sé si les ha pasado. Bueno, así como tipo viejo oeste. Eso es una taberna. Entonces, ella me contaba que cuando ella se convierte, ella reconoce, vea qué interesante lo que le voy a decir, ella reconoce que esa forma de vivir no era buena. Ella era como decir la dueña de la taberna y por lo tanto era la que vendía el alcohol, la que tenía que lidiar con todo eso. Cuando ella se convierte, ella dice, bueno, esta no es una buena forma de vivir, pero ¿cuál es el problema? Que ella entonces decide separar la casa del negocio y alquila la taberna a alguien para que venda alcohol. Vea y póngame atención porque le estoy hablando que es la misma propiedad. ¿Ok? Entonces, hay gente que salió de Ur de los Caldeos, pero sigue con un hilo umbilical en Ur de los Caldeos. Y no van a poder encontrar libertad a menos de que agarren las tijeras y corten ese hilo umbilical que los tiene conectados a ese universo. Llámese como se llame, sea cual sea. Le repito, la condición donde Dios a usted le encontró es la condición en la cual Dios a usted no le quiere. Y aún usted me está diciendo, predicador, que esa es la condición más terrible y desagradable que yo podría tener para Dios. Sí. Nunca usted va a encontrar un estado peor en relación a lo que Dios mira sobre nosotros que la forma en la cual Dios a usted le encontró. Entonces, si usted hoy dice, es que yo practicaba brujería, y ahora como me hablan de este tema de la guerra espiritual y lo profético, entonces yo a veces uso algunas cositas que yo aprendí. Esa basura usted la tiene que echar de su casa. Si usted trata de retomar cualquier cosa que usted tenía, que usted vivía, que usted experimentaba de aquella naturaleza, córtela, deséchela, porque eso es lo que Dios no quiere para usted. Vuelvo a repetir, no es lo mismo Ur de los Caldeos para Pablo Chávez que para Eli González, para Susi Lerman, para Silvia Nieto, no es lo mismo. Entonces, hagamos ese análisis y ese cuestionamiento y vea qué interesante, cuando usted estudia Génesis se va a encontrar en que Abraham tenía un padre y el padre es el primero que decide salir de Ur de los Caldeos, pero él no llega al lugar al cual Dios obviamente le promete a Abraham. Y luego sabemos que Abraham tiene un hijo y ese hijo tiene otro hijo y ese hijo muchos hijos, hasta convertirse en una gran nación. Lo que le quiero decir es que muchas veces el nosotros salir de un lugar va a representar un viaje que nosotros no vamos a terminar.
que no nos va a no nos va a llevar a ese lugar prometido, pero que tal vez sí va a llevar a nuestros hijos, pero que tal vez sí va a llevar a nuestros nietos. Bajo esa conciencia, todo creyente debe procurar salir de Ur de los Caldeos, que va a significar la idolatría, que va a significar el paganismo, que va a significar la incredulidad, que va a significar todo tipo de cosas que lo fueron para Abraham, para poder ser llevados a un lugar donde aparentemente no hay nada. Acordémonos que cuando Abraham sale de este sitio, él tiene que vagar durante mucho tiempo por sitios desérticos. Los desiertos son buenos lugares para abandonar nuestra cultura. ¿Pero por qué? Bueno, por la simple razón de que usted se da cuenta de que muchas cosas que estuvo haciendo, porque se las enseñaron, porque le dijeron que las hiciera, porque su mamá las hacía, no sirven. Hoy no sirven. Aún yo, volviendo al ejemplo que les ponía, cuando nosotros pensamos en la conformación de una familia hoy, hay muchas cosas que ya no son útiles y que nos fueron enseñadas de nuestros padres y abuelos con la mejor de las intenciones. Ya no se puede confiar en cierto tipo de gente alrededor. Hoy tenemos otras amenazas que no se tuvieron cuando nuestros padres nos tuvieron que criar a nosotros. Por ejemplo, en estos días mi esposa me compartía, estuvo en una escuela para padres, me compartía un dato que a ella le pareció escandalizante y le decían que hoy, por ejemplo, los niños, el promedio, para que usted se vaya dando cuenta, el promedio de acceso a la pornografía en los niños son 8 años. Aunque a usted le parezca increíble. O sea, hoy un niño que llega a los 8 años y no ha visto pornografía está por arriba del promedio. Y cuando yo pienso en la pornografía que yo tuve acceso, eso fue casi entrando a la universidad. Estamos hablando de casi 6, 7 años después de los 8. Entonces, claramente estas cosas que son, normales hoy, que son usuales hoy, en la época en la que fuimos criados no lo fueron. Por lo tanto, yo no puedo venir y educar a un niño con esa misma conciencia antigua. Tengo que estar más despierto como padre, tengo que estar más alerta, tengo que estar más encima, tengo que estar vigilante en otra forma, completamente. Entonces, yo traigo una nueva cultura, yo traigo una nueva dinámica con mis hijos, donde ya no puedo simplemente establecer un vínculo con ellos, de dar órdenes y que ellos obedezcan. Muchos de nosotros fuimos educados en esos términos. No es que ahora el niño pueda opinar y decir cómo mandarse, no, pero claramente los padres tienen que tener un vínculo mucho más cercano de confianza, de relación, para poder detectar cualquier pequeña amenaza que venga a sus vidas. Que si llega a darse alguna señal de riesgo, rápidamente la pueda detectar e invadir el espacio del niño con otras palabras, con otro discurso, con otro mensaje. Es una nueva cultura. Pero vuelvo a repetir, basado en la conciencia de que Dios es el que nos guía para claramente proteger y defender a nuestra casa. Pero tenemos que salir de Ur de los Caldeos. Le voy a pedir a la hermana Eli González, por favor, ayúdeme, hermana Eli. Si usted puede encender su micrófono, quiero escucharla. Adelante. Bendiciones, profeta. Amén. Es Amén. el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 19. Si el mundo os aborrece, si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Amén. Bueno, es un mensaje duro, ¿verdad? Amargo. Yo creo que para los que somos creyentes de algún tiempo, sabemos que este es el discurso bíblico. El discurso bíblico en ningún momento nos lleva a ser tolerantes ni empáticos con las prácticas erradas, pervertidas, degeneradas que hoy se tienen en nuestro sistema social. Nunca. No hay un versículo bíblico que me permita predicar ese tipo de mensaje, sino por el contrario nos anuncia y nos advierte que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser aborrecidos, que no nos van a tener en alta estima, sino por el contrario, vamos a ser desechados, aislados, vituperados. Es un mensaje duro, pero muy poco interiorizado. Es un mensaje de advertencia a la cual muy pocos quieren llegar. Y por supuesto, peor aún con el famoso síndrome que yo le llamo el síndrome de la Coca-Cola en el desierto. Todos hemos escuchado, ¿verdad? El famoso dicho de que nadie es una Coca-Cola en el desierto para que todo el mundo lo quiera.
Nadie es un billete de $100 para que todo el mundo lo quiera. Sin embargo, hay creyentes que toda su vida se la pasan persiguiendo ser esa Coca-Cola, ser ese billete de 100. Yo no quiero tener problemas con nadie. Yo no quiero crear conflictos. Yo no quiero generar divisiones. Hermano, hermana, usted por naturaleza espiritual va a causar conflictos, va a generar divisiones. La gente va a verlo a usted como una persona controversial, porque su opinión siempre va a ser divergente, su opinión nunca va a estar basada en la mayoría, su posición nunca va a ser la que todos van a aplaudir, querer, desear, nunca. Yo tengo, por ejemplo, y los invito a quienes lo quieran, yo tengo un chat en general yo lo concebí como un chat sobre batalla cultural. Se llama La Resistencia. Yo toco, son 3 chats diferentes, uno de política, uno de relaciones y otro sobre padres inteligentes se llama. Y yo sé que muchas de las cosas que yo digo ahí no son del gusto de mucha gente, no son del agrado porque no son políticamente correctas, no van en sincronía con lo que hoy se está hablando en muchas escuelas, universidades, medios de comunicación, y de alguna manera yo también gracias a ese espacio y a mi forma de ser y a mis experiencias de vida he aprendido a que no me importe que la gente no esté de acuerdo, no le guste, no le parezca. Es necesario que nosotros tengamos esa claridad, no para andar no es para andar cayendo mal donde vayamos, pero sí para que cuando la gente le pregunte su opinión sepa cómo usted va a opinar. Todos tenemos a alguien que conocemos, que sabemos que si le preguntamos algo, no nos va a gustar lo que nos va a decir. No porque nos vaya a decir una grosería, no porque nos vaya a decir una pachotada, sino porque nos va a decir la verdad. Pero por supuesto, si usted se va a comprar un vestido y usted quiere que el vestido se le vea bien, no le va a ir a preguntar a la amiga simpática, sonriente, que le va a decir que a usted todo se le ve maravilloso. No, usted quiere ir a buscar a esa amiga que le va a decir que se le ve horrible si es necesario. ¿Por qué? Porque usted no quiere verse horrible. Entonces, bajo esa conciencia, el creyente tiene que caminar y vivir. El mundo no necesita tu complacencia. El mundo no necesita que tú llores con ellos sus desgracias. El mundo necesita que tú les hables la verdad. El otro día yo venía del aeropuerto y venía conversando con un Uber y yo tengo la costumbre de venir hablando con ellos sobre su vida. Les empiezo a preguntar sobre todo por su vida amorosa, ¿verdad? Que casi siempre uno ahí encuentra dónde ayudarle a la gente. No con el interés de evangelizarlo, sino con escuchar. Y venía hablando la historia, venía escuchando la historia del chofer que me traía. El tipo está en una situación literalmente de desgracia. Había dejado a la mujer, la dejó por la vecina, tuvo un hijo con esa vecina, la vecina lo dejó a él ahora, pero lo dejó en bancarrota. El tipo estaba viviendo literalmente en la calle. Lo último que me dijo fue, hace 15 días, la mujer con la que estaba me dijo que me fuera. Y mi hijo preocupado, mi hijo grande, me preguntó cómo voy a hacer. Y yo le tuve que decir, mira, voy a trabajar 8, 10, 12 horas y el resto del tiempo tendré que dormir en el carro. A ese nivel de desgracia estaba ese hombre. No tenía dónde ir a poder descansar la cabeza. No tenía dónde bañarse. Ante esa situación, yo le dije, hombre, ¿y por qué usted no se reconcilia con su esposa? ¿Por qué usted no se restaura con su esposa? ¿Por qué no actúa correctamente? Y él me dijo, bueno, pero no sé qué ella me va a pedir. Y le dije, arrepiéntase entonces. Estoy hablando de una persona totalmente inconversa. Ellos no necesitan que usted les diga las cosas bonitas. Ellos no necesitan que usted les diga, pobrecitos. Ellos necesitan escuchar la verdad. Y al final del viaje me dijo, ¿sabe qué? Yo creo que yo voy a arrepentirme con mi esposa porque quiero restaurar y necesito restaurar mi matrimonio. No sé qué habrá pasado con él, pero el ejemplo creo que se entiende perfectamente. Necesitamos tener esa conciencia de que la gente no ocupa nuestra tolerancia. Muy bien, vamos a ir ahora rápidamente a 3 trampas en las cuales el mundo nos va a hacer caer para poder crear en nuestra vida, en nuestro entorno, esa cultura sincretista, esa mezcla, esa mixtura que no proviene de Dios, que no es del Espíritu. 3 cosas muy prácticas. Le voy a pedir ayuda a quienes han levantado su mano virtual. Le pido por favor a la hermana Susi Lerman que me busque 2 Corintios 6, 14 al 18. Hermana Sonia, por favor, búsqueme 1 Pedro 1, del 14 al 16.
Y a la hermana Silvia Nieto, por favor, búsqueme Primera de Pedro 4, del 3 al 8. Esos 3 versículos son 3 cosas o 3 trampas en las cuales nosotros vamos a caer en el engaño y que va a provocar esa mezcla, esa fusión que no es del Espíritu, que no es de Dios y que va a terminar trayendo al traste también el diseño del Espíritu. Hermana Susi, por favor, encienda su micrófono para escucharla. Adelante. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén, gracias. Creo que siempre que hablamos del yugo desigual, nuestra mente corre a pensar en relaciones, ya sea de noviazgo, de matrimonio, pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a hablar de toda relación a nuestro alrededor que esté constituida bajo un yugo desigual. ¿De qué me está hablando? Yo le voy a pedir que usted revise con quién usted está compartiendo la comida. Ahí hay una clave. ¿Con quién usted está compartiendo la comida? Compañeros de trabajo, amistades, familiares. ¿Con quién usted está compartiendo la comida? Quiero que haga una agenda de todos los almuerzos, las cenas que usted ha tenido en el último mes y piense con quién las ha compartido, con quién las ha compartido más. Eso es un yugo desigual o, vamos a decir, en consonancia. Si usted revisa la ley judía, se encontrará que una de las cosas que más recalca Dios al judío es no te sientes a comer con el inconverso. Cuando uno come, no sé qué fenómeno espiritual sucede, nunca he estudiado el tema, soy un ignorante del asunto, pero sí puedo percibir en mi espíritu que el compartir alimentos tiene una implicación espiritual. Y cuando digo compartir alimentos, no me refiero solamente a que yo arranco el pedazo de pan y se lo doy al otro. No, me refiero a que nos sentamos a la mesa y comemos lo mismo. De alguna manera entramos bajo el principio que se llama el poder del acuerdo. Es muy raro que usted se siente a comer y coma cosas diferentes con quien usted está comiendo. A menos de que usted esté hablando de un restaurante. Pero si usted está en una casa, por lo menos esa es la educación que nos dieron a todos. La mamá, la abuela, la persona que hacía la comida le decía a usted, aquí no vamos a darle todo lo que quiera diferente a quien lo pida. Aquí le vamos a dar lo mismo a todos. Esa era una ley y sigue siendo una ley. Papá comía lo mismo que los hijos, mamá comía lo mismo que los hijos y todos los hijos comían lo mismo. Entonces, hay un acuerdo en el que se entra, hay un principio de coinonía en el que se entra y por lo tanto también hay una administración, también hay una influencia. Y vamos a decir algo más, no solo piensen en almuerzos. Déjeme decirle que, por ejemplo, si usted acostumbra, en mi país le llaman tomar café, la hora del té, la 11 en Chile, el famoso mate argentino. Piense con quién usted compartió mate, con quién usted se tomó la taza de té, con quién usted fue que en este mes se sentó a tomar café durante las tardes o en el horario que lo haga. Y ahí usted va a poder constituir claramente un patrón de vinculación hacia personas, hacia pensamientos, hacia códigos, hacia formas que serán de Dios o no serán de Dios. Claramente aquí se nos habla de incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Las personas que no conocen de Dios. Significa entonces, predicador, que yo no me debo unir a personas que no son creyentes de ninguna manera. Estoy hablando específicamente de los alimentos. ¿Eso incluye fiestas? Sí, yo le diría, tenga cuidado cuando usted va a fiestas familiares. Yo, por ejemplo, he hablado con mi esposa y le he dicho, mira, hay fiestas a las cuales no es que yo no voy a ir, pero hay fiestas a las cuales yo voy a tratar de evitar ir, por otras razones. Pero una de ellas es que, por ejemplo, en el caso mío, pues yo soy ministro, soy predicador, y en la mayoría de los ambientes donde yo me muevo se me reconoce como tal. Pero cuando yo voy a una fiesta familiar,
cómo me tratan? ¿Cómo voy a ser honrado o deshonrado? Y cuando digo deshonrado, no crea que estoy hablando de que me van a cerrar la puerta en la cara. Me estoy refiriendo que no va a faltar la cuñada que se le va a ocurrir inventar un jueguito de fiestas infantiles o de fiestas familiares donde tenga que hacerse algo que no es correcto, que no es prudente, que no es de Dios. Y creo que usted ya me entiende. Todos hemos estado en ese tipo de celebraciones, donde lo que se inventa jugar, de lo que se inventa hacer, no es algo que nos dé testimonio, que nos haga sentir cómodos. Entonces yo le digo, tenga cuidado. No ir, no estoy diciendo no ir, tenga cuidado. Y vincules. Y si usted va a verse en obligación de compartir alimentos con personas que no son creyentes, pues haga todo lo posible por mantener esa conciencia, por mantener esa claridad, para que usted no se abra espiritualmente a personas que no debe abrirse, porque en esas mesas usted va a escuchar todo tipo de palabras ociosas, va a escuchar todo tipo de comportamientos que no son de Dios, consejos que no son de la palabra, usted va a escuchar de todo, y si usted está demasiado abierto, demasiado receptivo, eso va a incidir en su vida. Aún, por ejemplo, hoy nosotros tenemos una cantidad exacerbada de consejeros a través de las redes sociales. Hoy hay expertos dándonos consejos para la dieta que tenemos que comer, para la forma de educar a los hijos, para la ropa que tenemos que ponernos, consejeros aún de cómo escoger una iglesia, consejeros para absolutamente todo. ¿Y cómo hacemos para determinar que ese consejero es un consejero válido? Yo le aseguro que hay gente tomando decisiones en base a un consejo que escucharon de internet. Yo le hago broma a algunas personas que siempre andan detrás de esos remedios naturales, ¿verdad? No es que yo no crea en la medicina natural, habrán cosas que funcionen, pero hay gente, me imagino que usted la conoce, que siempre anda detrás de la nueva menjurgia, de la nueva pócima. Y entonces, a veces es para adelgazar, a veces es para curar cosas de la piel, a veces es para que no se le caiga el pelo. Bueno, usted sabe. Pero hay una tendencia en la que hoy mucha gente está detrás de eso. Y claramente estamos cayendo en la culturización o en la idea de que yo soy la mejor persona para saber qué es lo que yo necesito. Y aún me refiero a temas espirituales. Hoy hay gente que cree que vive aquí en un barrio sencillo, humilde de la capital en Costa Rica, y cree que se congrega con Dante Gebel en California. Porque lo ve por internet, porque se conecta a sus cultitos virtuales. Esa constante influencia de predicadores, de teólogos, de opinólogos, de temas espirituales, hace que hoy la gente tenga una teología absolutamente sincretizada. Y ellos son los que escogen el menú. Y esto es un principio importante, aún a nivel de poder determinar estas cosas. Cuando nosotros nos comportamos en nuestra fe, en nuestra práctica de fe, como que somos los, vamos a decir, los que tienen derecho a escoger de qué se alimentan, le estamos negando a Dios la posibilidad de darnos lo que no nos queremos comer. De darnos la enseñanza, el mensaje, el discurso, no que queremos, sino el que necesitamos. A ver, si yo hoy le digo a mis hijos qué quieren comer, ellos me van a decir hamburguesa y papas fritas. Si yo les pregunto mañana qué quieren comer, me van a volver a decir ensalada y, hamburguesa y papas fritas. Y el día siguiente y el siguiente y el siguiente me van a decir hamburguesa y papas fritas. Ellos nunca me van a pedir brócoli, ni espinaca, ni verduras. Nunca me van a pedir lo que necesitan para alimentarse. Y ese principio es tan básico y tan sencillo y hoy es violentado por una gran cantidad de creyentes de forma generalizada y masiva. Estamos siendo influenciados por gente que no tiene compromiso con nosotros. Si hay un momento para apreciar y amar a los pastores locales, es hoy, porque el pastor local no te aprecia a través de la virtualidad.
No te manda un abracito digital. El pastor local es el que se aguanta tus pulgas, tus moscas, tu sarna, tu mal olor, tu fetidez. Es el que se aguanta todas tus cochinadas, que vienes oliendo a estiércol, perdóneme la expresión. Ese es el pastor que va a estar contigo y te va a acompañar. No el predicador de moda que está a través de internet y que tiene una mega church y que ni siquiera sabe cómo te llamas. A ellos vos ni le importas, perdóneme que se lo diga así. Ni les importás. Entonces, el poder nosotros de manera consciente y clara ver estos vínculos, ver estas estructuras que están influenciando nuestra vida, va a ayudar a cerrar fuentes de influencia negativa en nosotros. Número 2, o siguiente trampa, número 2, segunda trampa. Hermana Sonia, si usted por favor puede encender su micrófono para escucharla. Adelante. Listo. Adelante, sí. Bendiciones, apóstol. Perdón, profeta. Amén, no hay problema. Sí, ok. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Gracias. Como yo. Amados, la ignorancia es una de las vías de acceso más rápido que el enemigo tiene sobre nosotros. Y hay gente que ha escogido la ignorancia como un estado mental, como un estado permanente. No, es que yo no quiero saber. Claro, porque cuando sepas tenés que tomar una decisión. No, es que yo no quiero conocer. Claro, porque cuando conozcas ya no puedes seguir haciendo lo mismo que estabas haciendo antes. Ya no vas a poder estar en tu estado de comodidad y de confort. El desconocimiento nunca, repíteme, escúcheme, nunca Dios lo ha avalado como una justificación para el error. Nunca ha sido una vía que Dios perdona para abrirle las puertas a Satanás. Nunca, por el contrario, Dios dice, mi pueblo perece, mi pueblo cae, mi pueblo hierra por falta de conocimiento, por ignorancia. Y aquí claramente nos está diciendo que no podemos pensar que bajo la conciencia de Cristo, Dios nos va a tratar igual como cuando no éramos conscientes de Cristo. Hay lugares, hay condiciones, hay relaciones que yo ya no puedo sostener mientras que yo esté en Cristo. Hay prácticas que deberían estar alejadas de mí, que aunque cuando yo no estaba en Cristo me eran comunes, normales, usuales, ya no son. No son aceptables, no son manejables. El otro día mi esposa me advertía, salíamos de la iglesia y me advertía, fuimos a comprar la comida y me advertía, ese hombre no es el que acaba de salir de la iglesia, iba fumando un cigarrillo. Yo lo volví a ver y yo le dije, mira, yo la verdad que no sé quién es. Este domingo, mi esposa me vuelve a marcar y me dice, ese era el hombre que yo le dije que lo vi fuera de la iglesia. Estamos hablando de 300 metros de la iglesia, fumando. Y yo le dije, no sé por qué ella pues, quedó con esa, ¿verdad? Con esa imagen tan marcada. Y yo le dije, mira, no lo había visto, pero ahora le pongo atención y tienes razón, es el mismo. Entonces, posiblemente la próxima vez que yo me lo tope, tendré que decirle, ve hermanito, parte de la vida en Cristo es dejar su vieja naturaleza. Entonces, no puede usted venir a Cristo y seguir, en este caso, consumiendo tabaco, consumiendo drogas, consumiendo alcohol de manera dañina y pensar que en Cristo ya no va a tener las mismas consecuencias espirituales, son muy pesadas, pero aún físicas. Hay gente que para mí es muy claro que su condición espiritual se ve reflejada en su condición personal a nivel físico, económico o familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay gente que tiene prácticas que mantiene después de haberse convertido, pero que cuando se convierten, al estar en la condición de conversión, se vuelven una bomba espiritual que les trae daño. Vamos a decir, para que creo que me entiendan más llano y simple, si el tipo
tenía por costumbre ser infiel a su esposa sin Cristo, quizás esas canitas al aire que se tiró, nadie se dio cuenta. Pero cuando viene a Cristo y quiere seguir siendo infiel a su esposa, el cielo se confabula en contra de su infidelidad y queda al descubierto su infidelidad. ¿Me está dando a entender con el ejemplo? Entonces, lo que antes quizás sin Cristo era disimulado, era invisible, cuando venís a Cristo, olvídate. Olvídate porque no hay chance. Dios se encarga de meterte dentro del molino. Dios se encarga de meterte dentro del proceso. Y es ahí donde el creyente tiene que ser un creyente con conocimiento, un creyente que busque el conocimiento y que procure ser conocedor de, no ignorante. Aún, por ejemplo, a mí me llama la atención, tengo relación con una señora mayor que veo regularmente y conversamos y todo, y en ocasiones hablamos de temas de fe, pero ella, cuando me habla a mí, me habla como si quisiera a veces ponerse en un pedestal moral más alto, ¿verdad? No que yo, sino que el resto de la humanidad. Entonces, cuando hemos tenido conversaciones, yo le pregunto sobre ciertas cosas, que si ella está clara, que esto, que lo otro, cosas que para mí ella debería de saber, como por ejemplo el congregarse. Toda persona creyente debería congregarse, ¿sí o no? Pero no, ella se hace la como que, ay, bueno, no estoy segura, no estoy tan de acuerdo, como que no sé si es tan necesario y todo ese rollo, ¿verdad? Pero por otro lado, ella le habla a usted de otras cosas a nivel espiritual que reflejan que no es que ella no sepa, sino que es que ella procura la ignorancia o procura ese estado por sus problemas del pasado, por sus malas experiencias con alguna iglesia, lo que fuera. Pero por lo tanto, eso no significa que queda ella exenta de error. Entonces hay gente que escoge en ciertos ámbitos ser ignorante. Eso Dios no lo respalda. Vamos a ir a la siguiente, por favor, al siguiente versículo. Creo que se lo pedía la hermana Silvia Nieto, ¿verdad? Adelante, hermana Silvia. O no era Silvia, sí. Sí, sí, amén. Adelante. Es que se me van saliendo y voy perdiendo un poquito el orden, pero sí. Sí, sí, amén. Dice, porque el tiempo pasado fue suficiente para haber hecho lo que agradaba a los paganos, en libertinaje, en borracheras, en disoluciones, en desenfrenos y en adoración a espíritus malignos. Y aquí ahora se sorprenden y los injurian porque no cometen excesos junto con ellos en la disolución de la cual antes andaban ustedes y los ultrajan. Pero ellos darán cuenta a Dios de que juzgan a los vivos y a los muertos, porque por eso fue predicado también a los muertos, para que sean juzgados como hombres en la carne, pero vivan según Dios en espíritu. Pero el fin de todas las cosas se aproxima, por tanto, sean sobrios y estén alertas en oración, y sobre todo, tengan ferviente amor unos por otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Perfecto, muchas gracias. Creo que es bastante amplio, ¿verdad? Pero en esencia diríamos que esta es la tercera trampa en la cual el enemigo hace caer al creyente, al intercesor, a la persona en general, para que haya esa mezcla, y es la práctica o la forma de vida del mundo que termina siendo un ejemplo para nosotros. Para mí el caso más claro, la evidencia mayor que hay, es la forma en la que hoy se están estableciendo las relaciones familiares. Básicamente, el hecho de que antes las personas, por ejemplo, se casaban y el casamiento era para toda la vida. Luego empezamos a decir, bueno, divorciémonos. Y ahora cada vez es más común que la gente se divorcie. Y no crea que se están divorciando porque me pega. No, no, no. Se están divorciando por incompatibilidad de caracteres. Entonces se van asumiendo culturas derivadas de prácticas donde ahora es muy común, y perdóneme, ya usted sabe que yo no soy el pastor tradicional, ni pretendo ser pastor suyo. Ahora hay mucha gente que uno no quiere que hable del tema del divorcio, porque inmediatamente se van a sentir atacados. Y si yo empiezo a hablar del tema del divorcio, a haber mucha gente que me va a decir, no, mi hermano, pero esto, no, mi hermano, pero aquello, le voy a hacer más fácil. ¿Quiere usted que sus hijos se divorcien? La respuesta va a ser la misma para todos. Entonces, no me venga a mí a decir que yo no puedo hablar en contra del divorcio, porque usted tuvo una experiencia de divorcio,
Porque yo no estoy enfocado en el que se divorcie, yo estoy enfocado en el que todavía no se ha divorciado y que no quiero que se divorcie. Es así de sencillo. El divorcio no es el lugar de donde está la voluntad de Dios. Es la voluntad permisiva, pero no la voluntad perfecta de Dios. No voy a meterme en ese tema porque no es mi asunto. A lo que voy es que luego del divorcio, ¿qué vino? ¿Nos quedamos ahí? No, mis hermanos. Ahora los jóvenes no se casan. ¿Por qué? Porque si nos vamos a divorciar, hagámosla fácil. Y ahora usted tiene gente que con todo el arrojo, con todo el desparpajo, se juntan, tienen hijos y después se les ocurre casarse, como 10, 15 años después. Hay gente que, claro, se convierte a Cristo y se casa, eso es otra cosa. Pero hay gente que aún en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de quién es Dios, se juntan, no sé cómo le llaman en su país, concubinato escandaloso. Se juntan, viven sus vidas de fe, creyentes. Usted hoy en las iglesias, a veces llega gente, se congrega durante mucho tiempo, quiere servir a Dios. Hay que preguntar, ¿ustedes están casados? Porque hay gente que te pasa en una iglesia 10, 15 años y no se casan. No se casan. Yo he conocido gente que aún dentro del pastorado, se me va a caer la lengua, dentro del pastorado, no se ha casado. Porque sus vidas atrás eran tan enredadas, y se lo digo así, tan enredadas, que cuando llegan a Cristo empiezan a hablar de familias ensambladas. Y como que ya Dios se olvida. Y le voy a decir algo, aquí esto es un tema delicado, pero esta doctrina de que como yo ya me convertí, entonces ya todo pasó. Como yo ya me convertí, entonces ya nada de lo que yo haya hecho en mi pasado afecta a mi presente, esa no es una doctrina cristiana, evangélica protestante. Cuando la iglesia protestante se separa de la fe católica, hubo una gran diferencia que hoy distingue a los países protestantes de los países católicos. Si usted hoy va a la frontera de México, usted va a ver que hay una frontera que no es solamente de un estado, es una frontera entre dos culturas, que tiene que ver con América Latina, no con México, porque todos los latinoamericanos somos bastante parecidos, y Estados Unidos, y en este caso Canadá. ¿Por qué ellos han prosperado? ¿Por qué a ellos les ha ido de como les ha ido y a nosotros nos va como nos va? Los estudiosos del tema de la sociología han dicho que hay una de las cosas más importantes que diferenció la fe protestante de la fe católica, que es la que nos influencia a nosotros, y la fe protestante es la que influencia al norte del continente. Y es que en el caso de la fe católica, ellos tienen un precepto que es la confesión. Básicamente en la confesión, que hay hasta un secreto de confesión, ¿verdad? Donde los curas no están obligados a decir qué es lo que les confiesan dentro de ese espacio, ¿verdad? Aunque sea un delito atroz. El que tiene esta fe católica viene y dice, bueno, es que yo maté, bueno, es que yo violé, bueno, es que yo hice esto, bueno, es que yo hice lo otro. La respuesta, ¿cuál es? Con esta penitencia, sus pecados son ya absueltos. No sé si usted escuchó alguna vez a alguien que le enseñó un dicho que decía, el que peca y reza, ¿qué? Empata. Esa es la ley que prevalece en nuestro mundo. Pero cuando usted va a la fe o al mundo protestante, ese no es el principio que prevalece ahí. El principio que prevalece es que yo debo mantener una buena relación con Dios de forma permanente. Por lo tanto, mi deseo no es pecar y rezar para empatar. Mi deseo es alejarme del pecado. Esta cosa tan sencilla a nivel doctrinal hace una gran diferencia si usted lo transfiere al mundo político, por ejemplo. Si usted lo lleva al mundo de la ética. Si usted lo lleva a un montón de esferas de la sociedad, solo este detalle hace una gran diferencia entre aquellos que hacen lo que les da la gana porque saben que pueden ir, se van a arrepentir en un espacio privado, nadie se va a dar cuenta de lo que hicieron, no van a pagar ninguna consecuencia por su delito, nadie les va a dar una sentencia judicial por lo que hicieron, pueden seguir haciéndolo aún y volver a ese mismo lugar privado que nadie se va a volver a dar cuenta y decir, mira, me volví a equivocar. ¿Y qué? Y van a quedar absueltos, van a quedar perdonados. Pero cuando nosotros vamos al mundo protestante, no se maneja de esa manera.
Usted no puede venir tan tranquilamente y creer que no van a haber consecuencias. Entonces, cuando a mí me viene el evangélico y me dice, no, pero es que yo ya me convertí. Me tocó una discusión en estos espacios de batalla cultural donde cristianos me querían decir a mí que la promiscuidad no trae consecuencias para el matrimonio. Cristianos. ¿Y cuál es el argumento? No, pero es que como yo me convertí, ahora que yo ya estoy convertida, mi promiscuidad de antes ya no afecta mi matrimonio. Malas noticias. Su promiscuidad la va a perseguir a usted, lo va a perseguir a usted toda su vida. Aunque usted me diga que está convertido, usted no me venga a decir a mí que es que como ya usted se convirtió, entonces ya no tiene que cuidarse. Al contrario, ¿qué dice la palabra cuando Dios echa fuera un espíritu? Que él va a intentar regresar y que si encuentra vacío el lugar, va a traer 7 espíritus más. Entonces, no me vengas a decir a mí que es que como yo ya me convertí, mi promiscuidad no afecta. Sí afecta. Si usted hoy me pone a mí un joven, y se lo digo así, un joven o una jovencita que me pida un consejo para casarse, yo le diría, no se case con una persona promiscua. No, pero es que ya se convirtió. No me importa. Si usted quiere un consejo, no se case con una persona promiscua, que fue promiscua, porque eso espiritualmente, bueno, ni les digo lo que significa, porque si no aquí se cae la peluca de más de uno. Pero más allá de escandalizarle a usted con el asunto, es ser conscientes de que todo lo que nosotros hagamos va a tener una consecuencia en nuestro futuro, va a tener una incidencia, nos parezca o no nos parezca. Entonces, no podemos venir con ese discurso, con ese mensaje de que como yo ya me convertí, no, como te convertiste vas a tener que tener más cuidado, porque Dios te va a demandar de otra manera. Espero estarme dando a entender. Entonces, esa amistad de alguna manera con el mundo, con los pecados, con la forma de vivir del mundo, nosotros tenemos que alejarnos de ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Así que bueno, vamos a ir ahora a 3 herramientas prácticas. Voy a tratar de acelerar un poco el paso. Se me ha ido un poquito el tiempo de lo que tenía destinado, pero yo sé que usted aquí está súper contento y contenta. Así que reciban el nombre de Dios. Anuncio también, porque he visto algunos que han preguntado, ¿qué vamos a hacer con los videos de estas enseñanzas? Buenas noticias. Estos videos van a quedar disponibles a través del grupo privado de nuestra escuela de intercesión. Entonces, todos los que estén matriculados en la escuela de intercesión van a tener acceso irrestricto a estas clases. Las van a poder ver en diferido. Y ahora usted me va a preguntar, bueno, yo no estoy matriculado, no estoy inscrito, no he participado de la escuela de intercesión. Es muy sencillo. Usted envía un mensaje a través del número de teléfono que es de nuestro ministerio y ponga intercesión o escuela de intercesión. Nosotros le vamos a responder con toda la información que usted requiere para matricularse, ¿ok? Las clases, en otras palabras, que usted va a recibir en vivo, usted las puede ver, pero si las quiere ver en diferido o las quiere ver con alguien que no las pueda ver hoy en vivo, tiene que estar matriculado en la escuela de intercesión. En la escuela de intercesión, para que usted tenga una noción, nosotros ya tenemos ahí más de casi 70 clases, o sea que se va a entretener de lo lindo. Ahí le dejo a usted la inquietud. 3 armas, 3 herramientas para luchar contra contra este modelo, contra este sistema de contaminación cultural. Número 1, le voy a pedir por favor a la hermana Nidia González que me busque Juan 17 del 14 al 17. También le pido a Sandra Joana Díaz. Bueno, la hermana Sandra ya le había pedido, ¿verdad? Me parece. Voy a pedirle a alguien más que no le he pedido todavía, a la hermana Rosita Castro, si por favor me busca 2 Corintios 10, 3 al 6. Y a la hermana Iraida Rodríguez, si me busca Romanos 12, 2, por favor. Ya vamos terminando. 3 herramientas prácticas para poder nosotros tener claridad de cómo podemos enfrentar, cómo podemos aculturalizarnos. Y por supuesto, darle espacio a que el Espíritu Santo llene nuestra vida, llene nuestro entendimiento, nuestro corazón y que nos guíe de manera genuina y real hacia la verdad. Hermana, por favor, Nidia, encienda su micrófono, la escuchamos, adelante. Sí, amén, bendiciones. Amén. Es Juan 17,
14 al 17. Correcto. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No soy del mundo, como tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Gracias, perfecto. Bueno, va a sonar sencillo, va a sonar básico, pero en este contexto es determinante. La palabra de Dios es la luz que guía nuestros pasos. Y por supuesto, la conciencia o la necesidad de tener conocimiento de la palabra es igual de importante. Hoy tenemos el síndrome de la Biblia en el teléfono. Y hoy yo creo que de manera casi masiva la gente no lleva su Biblia a la iglesia. No me sorprendería, perdón, más bien, que hiciéramos una estadística de cuántas Biblias hay en la casa, Biblias impresas, y de las pocas Biblias que hoy deben haber en las casas. Y posiblemente conforme pase el tiempo, menos gente tendrá la Biblia. Pero también ahí vamos a un problema aún mayor, y es que la iglesia, el creyente, no conoce la palabra, no sabe lo que dice la Biblia. Y ante esas cosas no hay una solución alternativa. Si no conocemos la palabra, la ignorancia, en este caso, el enemigo mismo nos va a ganar todas las partidas, nos va a ganar cada una de nuestras batallas. Entonces, traer la palabra a nuestra boca, a nuestra mente, traer la confesión de la palabra en nuestros hijos, en nuestro entorno, es importante. Aún si usted, por ejemplo, en su casa no tiene versículos bíblicos anotados en las paredes, en las puertas, en algún cuadro, hágalo. Hágalo desde la manera más básica que pueda, hasta el arte que usted pueda comprar también, para tener algo que le rememore, que le recuerde principios, versículos que sean relevantes en su casa. Amén. Número 2. Voy a pedirle por favor a la hermana Nancy Moreno. No, perdón, la hermana Nancy no le dije, ¿verdad? Fue Rosita Castro. ¿O hermana Nancy sí? No, ok. Hermana Rosita, adelante, por favor. Amén. Amén. Dice, pues aunque según de Corintios 10, 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosos en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Gracias, perfecto. Tal vez leo mi versión, es una sutil diferencia, pero creo que puede ayudar. Segunda de Corintios 10 del 3 al 6. Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder, hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Estamos dispuestos a castigar a todo el que no obedezca a Cristo, comenzando por ustedes, hasta que llegue en el día en que todos obedezcan. Bueno, la segunda herramienta, arma que Dios nos da, es el poder de Dios. En el momento que el creyente, el intercesor, deja de vivir una vida milagrosa, deja de vivir una vida donde Dios ya no se manifiesta, donde ya no ocurren cosas sobrenaturales, es un creyente que se está secando. Es un creyente que ha perdido su lugar, que ha perdido la manifestación del Espíritu en su vida. Así que, mi hermano, hoy sería un día bueno para que usted analice cuán sobrenatural es su vida espiritual. ¿De qué me está hablando? Bueno, ¿está teniendo usted experiencias con Dios? ¿Está escuchando usted la voz de Dios? ¿Está recibiendo alguna visión, algún sueño? ¿Está haciendo Dios milagros de sanidades, liberando a personas a su alrededor por consecuencia de sus oraciones? ¿Está usted predicando el evangelio a personas que no conocen a Dios? ¿Qué está haciendo usted para poder determinar que su vida está teniendo la manifestación del poder de Dios? Si su vida cristiana no tiene el poder de Dios, usted es un palo seco.
Eso no es un asunto que dependa del predicador, ni del que está en el púlpito, ni del que predica los domingos. Todo creyente debe tener el poder de Dios manifestado en su vida. Si no lo está, usted está en un problema. Ante la manifestación del poder de Dios, nosotros incuestionablemente nos vamos a mantener al margen de lo que este mundo ofrece. Es incompatible la manifestación de lo sobrenatural con lo que es de la carne, con lo que es terrenal, con lo que viene de este mundo. Es como el agua y el aceite. No hay forma de vincularse. Y al estar nosotros bajo esa conciencia, nuestro espíritu está ejercitado, nuestro espíritu está alerta, nuestro espíritu está apercibido. ¿Cuándo es que el mundo, cuándo es que el sistema cultural del mundo empieza a penetrar en la vida de una persona? Cuando la persona empieza a dejar de ver a Dios, a dejar de escuchar a Dios, a dejar de tener una relación íntima con Dios, a dejar de ver milagros, a dejar de ver sanidades. Un día los vio, pero ya no. Un día le pasaba, ahora no. El famoso primer amor, todos hemos escuchado eso, en Apocalipsis está. Todos algún día tuvimos un primer amor y lo abandonamos y lo dejamos. Bueno, el regresar a ese primer amor es necesario también como una especie de inmunizador del sistema del mundo. Y es el mejor inmunizador porque no es un inmunizador religioso, no es un inmunizador legalista que te va a decir, mira, si te pones esa corbata te vas a ir al diablo. No, yo me puedo poner cualquier corbata y yo sé que no me voy a ir a ningún diablo. Pero si yo veo en esa corbata algo malo, por decir el caso de la corbata, el espíritu que está en mí me apercibirá, me lo advertirá. Yo puedo estar delante del televisor y poder ver cualquier tipo de programa, cualquier tipo de serie, cualquier tipo de película, cualquiera. Sin embargo, el espíritu que está en nosotros nos dará sano juicio, nos apercibirá, nos redarguirá de aquello que no debemos ver. No porque el predicador me diga, si usted lo mira, si usted lo hace, si usted lo practica, usted está mal, usted está perdido. No necesito a ese predicador que me grite de esa manera y que me haga sentir mal y que me haga sentir abochornado. Lo que necesito es al Espíritu Santo de Dios operando en mi vida. Número 3, vamos cerrando. Por favor, hermana Iraida, encienda su micrófono, la escuchamos. Amén, Dios le bendiga, Amén. profeta. Romanos 12, versículos 22. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias. Creo que vemos aquí una llave maravillosa que algunas personas no necesariamente al enseñarla la aplican con buenas intenciones. Que la mayoría de la gente que yo he escuchado cuando usa este versículo de renovar el entendimiento, lo tratan de hacer ver como una fe humanizada, una fe racionalizada. Y no es eso necesariamente lo que se refiere a este verso, porque si usted lee el contexto de todo el versículo, usted se da cuenta claramente que no es un Dios, no es un mensaje que está negando lo sobrenatural, lo milagroso, lo divino. Al contrario, es un mensaje que nos dice que toda estructura mental a la cual nosotros nos podamos haber aferrado, y eso incluye la religión, la tradición, debemos abandonarla, debemos desecharla. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios en nosotros nos enseñe cuál es el camino, cuál es la verdad. Que no sean esas enseñanzas que escuchamos hace 15 o 20 años que nos dijeron que no debíamos hacer esto o no debíamos hacer lo otro, o que debíamos hacer esto hasta la enésima potencia, porque siempre nos iba a ir bien. Prácticas que nunca nos ayudaron, que no nos fortalecieron en la fe, que no mejoraron nuestra condición espiritual. A ese tipo de cosas me refiero. Debemos renovar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, y claramente está derivado de esa trampa de la ignorancia. Al no conocer, al no saber, el diablo opera a través de nuestro desconocimiento. Muy bien, ahora sí voy cerrando. Primera de Juan, lo voy a leer yo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice lo siguiente. Primera de Juan 5, 4.
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuánto podemos dar un aplauso al Señor por ese verso maravilloso que nos enseña y que nos dice que Dios ha vencido al mundo y que es nuestra fe la que vence al mundo? Es nuestra fe en Jesús, es nuestra fe en Dios la que hace prevalecer la cultura del reino por encima de la cultura de las tinieblas, por encima de culturas que no proceden de Dios. Así que, mis amados, este mensaje, con el deseo y el anhelo ferviente de que ustedes puedan revisarse delante de Dios para comenzar ese proceso de desintoxicación cultural, haya sido de gran bendición para sus vidas. Voy a cerrar con una oración muy breve y al terminar cerraremos esta clase y luego vendrá una segunda clase. Ya están sus links ahí en el chat informativo de nuestro ministerio y tendremos a nuestra invitada de hoy, la profeta Lucía Alegría, con un tema interesantísimo sobre las culturas y yo sé que usted va a querer ser parte. Vamos a orar. Maravilloso Dios, te damos gracias, te bendecimos por esta nube de testigos maravillosa que está aquí con hambre y sed de ti, de tu espíritu. Te pedimos hoy, Señor, que a través de tu palabra se rompan prisiones, se abran cárceles, se caiga todo yugo, Señor, de mentira, de falsedad, de injusticia, de perversidad que habite en nosotros. Déjanos, Señor, libres. Déjanos, Señor, ajenos a esa estructura que el diablo construye sistemáticamente a través de una cultura que no procede de ti, pero que trata de imponerse a lo que procede de ti. Sácanos de ahí, Señor. Sabemos que si bien no somos de este mundo, tampoco podemos ser ajenos a este mundo. Lo que te pedimos es que nos liberes de lo que este mundo ofrece, de lo que este mundo propone. Que nuestra familia, nuestro ministerio, nuestra existencia no esté determinada por ese entorno cultural que no procede de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados. Así que bueno, me despido de ustedes agradeciéndoles su tiempo. Sé que me he pasado un poquito de los minutos, pero yo sé que usted va a querer aprovechar la segunda clase que tenemos hoy, el miércoles, no mañana. El miércoles nos volvemos a ver en vivo a la misma hora de hoy. Arrancaremos más puntuales. Hoy fue por gracia que arrancamos un poquito después para dar tiempo. Ustedes vieron cómo creció la audiencia en esos minutos, pero les pedimos por favor puntualidad para honrar a quienes llegan temprano y ya a partir del miércoles comenzamos de esa manera bien puntuales. Invite, dígale a la gente que venga, recuerde que no tiene costo, recuerde también que pueden participar solamente agregándose al chat informativo de nuestro ministerio y seguiremos anunciando eventos que vamos a tener, algunos con costo, otros gratuitos, para seguir edificando al pueblo de Dios. Que el Señor me los bendiga. Ya tiene su link, conéctese. Chao, chao. Bendiciones.